Dígale a la persona que tiene a su lado: hoy vamos a discernir la batalla. Vamos, acude a 2 o 3 y dígale: discierne tu batalla. Mire a la persona que está atrás y sacúdalo y dígale: discierne la batalla. ¿Cuántos están dispuestos a pelear y a ganar? Te lo vuelvo a preguntar: ¿cuántos están dispuestos a pelear y a ganar? Así que quiero que abras tu Biblia en el segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Y usted va a leer fuertemente conmigo la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Cuando todos lo tengan pueden decir un fuerte amén. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: para que Satanás, ¿qué dice? Algunas, ¿sobre quiénes? Pues no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. Vuélvalo a decir conmigo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dígale a la persona que tiene a su lado: hoy Dios te va a ayudar a discernir para que no caigas en lazos del enemigo. Vuélveselo a repetir y dígale: hoy Dios te va a enseñar a discernir para que no caigas en lazos del enemigo. Dele ese fuerte aplauso a papá Dios y puede tomar su asiento. Todos nosotros hemos tenido batallas que tenemos que afrontar. Si yo le hago la pregunta: ¿cuántos han tenido batallas todo este año? Por favor, levánteme la mano. ¿Cuántos han tenido que confrontar estas batallas? Yo creo que usted no solamente levantaría las manos, sino los pies, los dedos, la cabeza, gritara. Porque usted me va a decir: pastora, yo deber de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, he venido todo el año yendo de batalla en batalla. No me levanto de una cuando yo estoy metida en otra. Dígale a la persona que está a su lado: ay, 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 ay. Dígale: ay, 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 ay. Pero ¿sabes algo, querida iglesia? Dios, una noche me pasó lo que decía el salmista David en uno de sus salmos. Él dice que aún en las noches Dios habla a nuestras conciencias. ¿A quién le ha pasado que durante la noche Dios le habla? Sabes, esa noche estaba yo en mi sueño y escuché la voz que me decía: Natalie, mi pueblo está perdiendo las batallas porque no las está discerniendo. Y sabes, Dios me dijo: Natalie, es necesario discernir las batallas. Dígale a la persona que está a su lado: es necesario discernir las batallas. Pastora, ¿qué tengo que discernir? Que sencillamente hay dos cosas que genera una batalla. Diga conmigo: dos cosas que generan las batallas. Número uno, mire a la persona que tiene a su lado, señálele con un dedo profético, levántele el ojo y dígale: lo primero es que hay batallas que tú mismo las armas. Santo, diga: ay, 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 ay. Dígale a la persona que está a su lado: capisci, ¿me estás entendiendo? Hay batallas que tú mismo las estás armando. No, Dios te está enviando a pelear. No son batallas que armó el enemigo. Son sencillamente batallas que tú mismo estás formando. Y hay unas segundas batallas que son las que forma el enemigo. Diga conmigo: que forman el enemigo. Ahora, ¿cuáles son más difíciles y cuáles son más peligrosas? ¿Las que arma el enemigo o las que tú mismo armas? Te quiero nuevamente preguntar: ¿cuál crees que son las batallas más peligrosas? ¿Las que tú mismo ocasionas o las que el enemigo ocasiona? Las que tú mismo, diga fuerte: las que yo mismo ocasiono. ¿Y quieres saber por qué? Porque las batallas que tú mismo ocasionas son batallas fallidas, son batallas que van a terminar en derrota. Diga conmigo: ay, 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 ay.
Porque las batallas que el enemigo ocasiona, te voy a decir algo: donde está muerte su aguijón y donde sepulcro su victoria. Si el Rey de Reyes ha vencido en la cruz del Calvario, toda batalla que arma Satanás, ya sencillamente el enemigo está derrotado. Por eso no son tan complicadas como las que tú te armas tú mismo. Todas las batallas que son originadas por Satanás, terminas tú teniendo la victoria. Sacude a la persona que tienes a su lado y dígale: es mejor que Satanás arme la guerra. Dígaselo fuerte: es mejor que Satanás arme la guerra. ¿Sabes por qué? Porque hay promesas de Dios sobre tu vida. La palabra de Dios me dice que las puertas del Hades no prevalecen en contra de la iglesia de Cristo. La palabra de Dios me dice que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levantará bandera. La palabra de Dios me dice que el enemigo vendrá por un camino, pero tendrá que huir por 7. La palabra de Dios me dice: ninguna arma forjada contra ustedes prosperará. ¿Qué significa? Que no hay ninguna batalla que Satanás levante en contra de ti que tú al final no termines en victoria. Dígale a la persona que tiene a su lado: el peligro no son las batallas que arma Satanás, porque él es un enemigo derrotado. Entonces Dios siempre te va a entregar la victoria. Por más difícil que arriesgue la batalla, sabes que Satanás pensó que había vencido a Cristo en la cruz. Satanás se glorió porque había pensado que Jesús había muerto. Pero diga conmigo: Jesús nunca pierde. Diga conmigo: Jesús nunca pierde. Entonces yo empecé a preguntarle a Dios en esa noche que Él me estaba hablando acerca de esto. Le decía: entonces, Señor, si tú nunca pierdes, ¿por qué nosotros, creyendo en ti, muchas veces perdemos? Y Dios me decía: Natalie, porque las batallas fallidas externas vienen o son ocasionadas por cosas que no han sido tratadas internamente. Diga conmigo: toda batalla fallida a nivel externo viene por conflictos no tratados internamente. Por lo tanto, siempre serás víctima de ti mismo. Siempre serás víctima de tu corazón, de tu mente, de tu alma. Por eso es que tú tienes que discernir. Diga conmigo: discernir las batallas. Ahora, ¿qué es discernir? Diga conmigo: la capacidad de diferenciar o distinguir de una cosa o otra. ¿Para qué es importante el discernimiento en una batalla? Porque sencillamente cuando no discernimos qué es lo que está pasando con esa batalla, empezamos a usar una armadura incorrecta. Y al ocasionar o a usar una armadura incorrecta nos lleva a perder la batalla. Porque no estamos atacando a nuestro enemigo, porque no estamos atacando con las armaduras correctas. Por lo tanto, vamos a vivir bajo fracaso. En esta mañana, querida iglesia, yo sé que no va a haber mucho gloria a Dios, aleluya. Diga gloria a Dios, aleluya. Porque voy a confrontarte, querida iglesia, por una sencilla razón. Porque Dios me dijo: Natalie, yo quiero que antes que se acabe el año 2025 mi pueblo levante bandera de victoria. Pero esas batallas ellos tendrán que acabarlas internamente. Yo no quiero que vivan en derrota. Yo no quiero que vivan en escasez. Yo no quiero que vivan de derrota en derrota, de batalla en batalla. Yo quiero que antes que se acabe el año 2025 ellos levanten banderas de victoria y declaren que yo soy bueno. Dígale a la persona que está a su lado: Dios quiere cambiar tu historia. Por eso tienes que discernir tus batallas. Ahora, querida iglesia, vamos
Vamos a comenzar con las primeras batallas y si Dios lo quiere, hablaremos de las del enemigo más adelante. Pero hoy quiero ser tu maestra, porque mi principal propósito en esta mañana es enseñarte a discernir lo que está pasando con tu vida, para que tú puedas salir de ese hoyo y puedas vivir en libertad. ¿Está dispuesto a escuchar? Así le duele, ¿está dispuesto a escuchar? Así le corte, ¿está dispuesto a escuchar? ¿Cómo yo puedo discernir cuando las batallas nacen dentro de mí? ¿Cómo puedo yo discernir que soy yo quien está ocasionando estas guerras? Usted me va a acompañar en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 12. La única manera para poder discernir lo que está operando en tu yo interno, la única forma de discernir lo que está pasando contigo por dentro, es a través de aquello que nos dice Hebreos capítulo 4 12. ¿Y qué dice? Grítelo a los cuatro vientos. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más? Y más cortante que espada de dos filos. Miren las tres funciones de la palabra de Dios. Número uno, penetra hasta partir el alma. ¿Qué más? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tres aspectos de tu yo interno que generan batallas espirituales. ¿Cuáles son esas tres áreas? Diga conmigo: alma, mente y corazón. Dependiendo de las cosas que tú tienes guardadas en tu alma, vas a generar batallas, y si no te cuidas van a ser fallidas. Dependiendo de lo que está en tu pensamiento, van a generarse batallas que te van a llevar hacia momentos de dificultad. Dependiendo de lo que esté en tu corazón, va a empezar a regularse batallas que te van a llevar hacia guerras fallidas. Por eso es importante, querida iglesia, que tú disciernas qué es lo que tienes por dentro, porque Dios demanda que a medida que tú disciernas lo que tienes por dentro, así mismo tú te librarás o no te librarás de las batallas. Para hacerme entender más, quiero irme a la vida de David, un hombre que tuvo muchas batallas fallidas a causa de cosas internas no gestionadas, no reguladas, no quebrantadas. Terminaron siendo batallas externas fallidas que no solamente dañaron su familia, sino que dañaron su reino, dañaron al pueblo de Dios y ocasionaron maldiciones generacionales para toda su generación. ¿Por qué es tan importante discernir? Porque a veces, querida iglesia, no nos damos cuenta que nuestra familia está entrando en muerte, no por el pecado de ellos, sino por nuestro propio pecado. No por lo que Dios demandó en ellos, sino lo que Dios ha demandado en nosotros. Yo te voy a poner un ejemplo, y esto va a concordar con la historia de David. Dios ayer me dijo: quiero que te vistas de azul. Y usted me va a decir: pastora, ¿Dios le dice que quiere que se ponga? Sí, Dios me dice que quiere que me ponga. Yo siempre le pregunto a Dios qué quiere que me ponga, y Dios me dijo: ponte de azul. Yo fui a arreglarme mis uñitas, porque siempre me gusta pintarme las uñas conforme al vestido que tengo. Pero usted ve que mis uñas están de otro color, ¿verdad? Usted me va a entender qué pasó. Yo fui a la peluquería y vi el color azul cielo, y Dios me dijo: píntate de azul. Y yo: azul, pero las uñas. Yo no. Cogí un color más oscuro y le dije: este es más neutro y me sirve con cualquier vestido. Esta mañana usted me va a entender qué pasó en la primera escuela dominical, ¿verdad, Astrid? Esta mañana me levanto y adivine qué me dijo Dios: ponte ¿qué? El vestido azul. Y yo le dije: Señor, voy a hablar de santidad, mejor me visto de
blanco, ¿verdad? Lo que no es discernir el alma y el espíritu. Y Dios me dijo: el vestido azul, listo, vengo a la iglesia, vengo de blanco. ¿Y qué pasa, Denise? Me quedé sin zapatos y sin vestido en el altar. El vestido se me rompió todo aquí. Menos mal tenía vestido abajo. Y sabes, me tocó correr apenas terminó el segundo servicio, irme a mi apartamento a ponerme ¿qué? ¿Quién generó esa batalla? El diablo. ¿Quién me hizo sudar? Satanás. ¿Quién ocasionó la batalla? Y Dios me estaba diciendo: ¿estás entendiendo el mensaje que quiero darle a la iglesia? Dígale a la persona que está a su lado: obedece. No te metas en batallas por desobediente. Yo pongo mi ejemplo porque son cosas que me pasan. Dios me quiso enseñar hoy el mensaje, vivir el mensaje. Y yo me reía en la oficina y yo le dije: gracias, Señor, porque era, Señor, el vestido azul. Gracias, Dios, porque me haces tener autoridad en el mensaje que estoy hablando. Sabes, lo mismo le pasó al rey David. Usted puede leer el texto en primer libro de Crónicas, capítulo 13, y después usted puede leerlo en el verso 15. ¿Sabes? Hay cosas que usted viene y por no discernir, usted las viste de espiritualidad. Diga conmigo: espiritualidad. La palabra de Dios dice que su palabra discierne o parte el alma con el espíritu. ¿Sabes por qué es necesario que se divide el alma y el espíritu? Porque muchas veces tenemos impulsos internos que vienen de nuestra alma, pero no son mandatos del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Y a veces, por no discernir, tenemos un revuelto y lo que ocasionamos es una batalla. David tenía por dentro este revuelto. Él era un hombre de carácter. Diga conmigo: sanguíneo. ¿Están prestando aquí atención? Diga conmigo: carácter sanguíneo. ¿Quiénes son psicólogos por aquí que me levanten la manito? Dios te bendiga, princesa. Tenemos una, tú me vas a confirmar. El carácter sanguíneo es un carácter que se hace notar porque es el alma de la fiesta. Aquí hay muchos sanguíneos. La mayoría de los jóvenes radicales son sanguíneos. Sí, ellos se hacen notar. Ellos son el alma de la fiesta. Y es excelente este carácter porque son alegres, son enérgicos. Generalmente son buenos líderes porque ellos dicen: vamos para la que sea, vamos y conquistemos. Pero pasa algo con el carácter sanguíneo. El carácter sanguíneo se deja mover por sus emociones. Y muchas veces, por dejarse mover por sus emociones, no mide las consecuencias de sus actos. El carácter sanguíneo es una persona muy desorganizada. No le gustan mucho las normas. Entonces tú te das cuenta que un colérico tiene problemas con el sanguíneo, porque el colérico es rígido, es de ley, es de argumento. Pero el sanguíneo le gusta vivir la vida sin normas. ¿Cuántos están viendo cuáles son sanguíneos y coléricos? Entonces imagínense el rey David. Imagínense que el rey David tenía un impulso. Había terminado la batalla. Dios le había regalado la victoria. Y él empieza a tener un impulso. Diga conmigo: impulso. Diga conmigo: una emoción. Él le dijo al pueblo: vamos a traer el arca del pacto. Pero en su emoción nunca le preguntó a Dios si era la voluntad de Dios traer el arca. En su emoción nunca le preguntó a Dios cuáles eran los preceptos, las normas para poder traer la presencia de Dios al altar. ¿Sabes algo?
Dios no se vale de tus buenas intenciones. Diga conmigo: Dios no se vale de mis buenas intenciones. Dios se vale de mi obediencia. Sabes, a veces disfrazamos espiritualidad con deseos del alma. David quería traer el arca, era parte de su alma, pero disfrazó la espiritualidad, dejando a un lado la voluntad de Dios y los preceptos de Dios. Hizo como él quiso. ¿Y sabes qué pasó? Pregúnteme qué pasó. Generó una gran batalla. ¿Y sabes qué dejó esa batalla? La muerte de un hombre. Y sabes, ahí en Crónicas, la palabra de Dios me dice que el pueblo enseguida se entristeció. Y de pronto tú hubieses dicho: Señor, ¿pero acaso no era bueno traer la presencia tuya? ¿Por qué eres tan malo? ¿Por qué no los ayudaste? Dígale a la persona que tiene a su lado: la base espiritual no puede estar fundada con un fundamento emocional. Diga conmigo: la base del mundo espiritual tiene que estar fundamentada en convicciones, y esas convicciones te las genera la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y perfecta. Tú no puedes vivir haciendo cosas de intenciones por emociones, sino que tú tienes que aprender a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por más vestidas de espiritualidad que se vean, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas tienen suegras aquí? Me voy a meter en un lío bien grande. ¿Cuántos están casados? Voy a aclarar esto para no meterme en tantos líos. Las suegras de Bajo Su Gloria no son las suegras que voy a hablar. Las suegras de Bajo Su Gloria son preciosas. Denle un fuerte aplauso a las suegras. Pero me voy a meter en un lío. ¿Por qué? Porque a veces, imagínense esto, mire lo que puede armar decisiones que tú no buscas la voluntad de Dios y tomas decisiones por mero impulso y le metes espiritualidad para que se vea bonito. Resulta que tu suegra pasa una necesidad, se queda sin casa y llega donde la esposa, la hija, ¿cuántas hijas están aquí? Y le dice: hija, yo quiero irme a tu casa a vivir. Y como tú eres sanguínea, ¿verdad? Eres impulsiva. Dices: ay, mamá, gloria a Dios, me vas a ayudar en la casa. Entonces le comentas al esposo: esposito, mi mamá va a venir a la casa. ¿Y qué van a decir los esposos? Gloria a Dios. Si no dice gloria a Dios, lo ponemos en disciplina. Pero el esposito empieza a decirle: amor, ¿ya tú le oraste a Dios a ver si esa es la forma de ayudar a tu mamá? Y tú vas a decir: ¿cómo vas a decir eso? El espíritu revuelto con el alma. La palabra de Dios dice que los que no siembran para los suyos son peores que el impío. La palabra de Dios dice que tenemos que ayudar al prójimo. ¿Cómo no le voy a abrir la casa a mi mamá? Tú eres el diablo. ¿Se están identificando? Aquí más de un varón diciendo: gracias, Señor, por esta prédica. Pero resulta que impulsivamente, sin pedirle a Dios su voluntad y la forma en que podrías ayudar, creyéndote mejor que Dios, terminas haciendo algo que después de ver de una ayuda, terminas volviendo tu casa un infierno y una guerra eterna. Y ahí es cuando tú gritas y le dices a Dios: ¿por qué? Y viene Dios y te dice: yo no fui. Yo no te metí en esta batalla.
Tú me preguntaste si tenías que abrirle la puerta. Tú me preguntaste cómo quería yo que le ayudaras. ¿Tú acaso me metiste en esa situación para yo direccionarte? ¿O te dejaste llenar de impulsos mezclados con una falsa espiritualidad? Y a causa de esa falsa espiritualidad y la emocionalidad del momento, terminaste generando una guerra en tu casa. Viene tu mejor amiga: amiga mía, me quedé sin empleo, por favor, déjame llegar a tu casa. Y tu amor, tenemos que ayudar al prójimo. Voy a abrirle el cuarto de la tsunamita. ¿Cuántos tienen cuarto de tsunamita? Y amor, ¿sabes algo? Yo sé que Dios la va a tocar. Yo sé que Dios la va a transformar. Vamos a abrirle la puerta. Y viene Dios y dice: ay, 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 ay. Y termina tu mejor amiga siendo la mejor amiga de tu esposo. ¿Estamos hablando claro? ¿Y por qué? ¿Quién te metió en esa batalla? ¿Por qué te estás divorciando? ¿Por Dios? ¿Por el diablo? ¿Por ti mismo? Por ti mismo. Porque es una batalla fallida. Porque nunca le preguntaste a Dios. Fuiste como el rey David, emocional, emotivo, mezclando alma y espíritu. Pero esas batallas que no consultas a Dios terminan en desgracias. Por eso es que Dios hoy te está diciendo: discierne la batalla, abre bien los ojos. La forma de ayudar al prójimo correcta es cuando tú vienes delante de mi presencia y le dices: Señor, yo quiero ayudar. Y Él te dice: listo, hagamos sociedad. Yo te voy a decir cómo ayudar. ¿Sabes algo? Cuando tú apartas tu emocionalidad, tu impulsabilidad, tu impulso, cuando tú dejas de ser tan emotivo y te vuelves más centrado, y antes de hacer cualquier cosa hablas a Dios, le pides guía, ¿sabes qué va a pasar? Pregúnteme, pastora, ¿qué va a pasar? Sencillamente va a pasar algo extraordinario. Dios se vuelve el socio de ese deseo bueno que hay en tu corazón. Quiero que vayas conmigo a ese libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 15. ¿Sabes? Cuando David se dio cuenta que había sido una batalla fallida, el hecho de querer traer el arca del pacto a su manera, él vino y decidió hacerlo a la manera de Dios. Él decidió hacer la voluntad de Dios. Entonces mira lo que ocasionó. Cuando él santificó a los sacerdotes, cuando él santificó a los levitas, cuando lo hizo conforme a la ley de Jehová. Mira lo que dice el capítulo 15, verso 25 y 26. Lea conmigo fuertemente. David pues, ¿qué dice? Ayúdeme a leer. ¿Qué dice? Millares fueron ¿a qué? A traer el arca del pacto de Jehová. ¿De casa de quién? De Obed-Edom. ¿Con quién? Pero lea el 26. ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ayudando? Y ayudando Dios ¿a quién? A los levitas. ¿Para qué? Para que llevaran ¿qué? El arca del pacto. ¿Se da cuenta, querida iglesia? Cuando usted tiene buenas intenciones y lo agrega o mete en la ecuación la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, Dios se vuelve el socio de esa buena voluntad. Él te va a ayudar y resulta que te va a proveer tanto que tú mismo le vas a comprar la casa a tu suegra. ¿No dijeron amén? Que tú mismo vas a decir: hija,
mejor, o esposa, vamos a mejor pagarle un arriendo de una casa para que ella viva cómoda, y tú te das cuenta que nunca te va a faltar para darle a tu prójimo. ¿Por qué? Porque decidiste que esa buena intención fuera guiada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, no te metas en batallas que no tienes que meterte. Iglesia, no armes guerra donde no necesitas armarla. Concéntrate en pedirle la voluntad de Dios. Deja tus emociones a un lado y evita estar peleando cosas que no tienes que pelear. Dios nos está hablando. Estamos comprendiendo. Ahora quiero preguntarte, porque este es el test de hoy: ¿qué impulsos te han llevado a tomar malas decisiones? Y yo quiero que tú le pidas al Espíritu Santo de Dios que te muestre esas guerras que estás batallando a causa de tus impulsos y tu emocionabilidad. Si tu hogar está siendo destruido, pregúntate qué hiciste tú mal, para que te des cuenta que Dios empieza a hablar a tu corazón. Dele ese fuerte aplauso a Papá Dios. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Cuántos quieren ver el segundo punto? Amén. Diga conmigo: número 1, mis impulsos, mis emociones me llevan a tomar malas decisiones, y esas decisiones desatan en nosotros batallas externas fallidas. ¿Entendido el primer punto? Ahora vámonos al segundo punto, segunda batalla. Eso está en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Le dije que íbamos a hablar acerca de David. Dice la palabra de Dios en el verso 1: pero Satanás, diga conmigo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo sobre Israel. Ahora vaya conmigo al versículo 6 y mire lo que es: entre esto no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era que abominable para quien, a Joab. Lea el verso 7 y dice: asimismo esto desagradó a quien. ¿Y qué pasó con Israel? Una batalla. Y esa batalla, ¿sabe cuántos muertos dejó? Pregúnteme cuántos muertos. 70,000 hombres de guerra del pueblo de Israel. Usted de pronto me va a preguntar: pastora, pero usted me está diciendo que en estas batallas que yo mismo armo no entra en la ecuación Satanás. Pero aquí me dice claramente que Satanás fue el que instó a David para que pecara. Pero yo te quiero hablar una verdad. Dígale a la persona que está a su lado: ay, 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 ay. Sacúdelo. Ponle el dedito profético. Levántale el ojito y la ceja profética y dile: no te engañes. Dígaselo fuerte, dígale: no te engañes. Los dardos del enemigo, dígaselo, los dardos del enemigo solo se siembran donde hay puertas abiertas. Dígaselo fuerte: los dardos del enemigo solo entran y hallan cabida donde hay puertas abiertas. Dígale a la persona que tiene a su lado: eso significa que si tú no tienes puertas abiertas, los dardos del enemigo no tienen poder contra ti. Ay, 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 te lo vuelvo a repetir. Si tú no tienes puertas abiertas, los dardos que el enemigo ponga sobre tu mente no tienen autoridad y tú los puedes derrocar, porque la palabra de Dios me dice: llevando cautivo a la cruz del Calvario todo pensamiento que se levanta contra la obediencia de Dios. O sea, tú tienes autoridad para derrocar todo dardo del enemigo. Pero cuando tú no lo puedes derrocar, cuando hay puertas abiertas dentro de tu mente. ¿Sabe qué pasó con David? ¿Por qué Satanás pudo plantar este dardo?
Y mire que este dardo era tan poderoso que Joab le dijo al rey David: no lo hagas. ¿Por qué querer censar al pueblo? ¿Por qué querer ver la grandeza del ejército que tienes? Sea Dios quien te añada, le dijo Joab. Sabe, tanto era repulsivo para Joab de lo que el rey estaba haciendo, que dice que no contó a los levitas, porque sabía que era un pecado grave delante de Dios. Pero a pesar que Joab le estaba diciendo a David: no lo hagas, ¿qué hizo David? Lo hizo. Pero ¿por qué no pudo vencer esta batalla? Porque ya había que una puerta abierta. ¿Sabe cuál fue la puerta abierta? Vaya conmigo en el capítulo 20 de ese primer libro de Crónicas. Lea conmigo el capítulo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aconteció que la vuelta del año, en el tiempo, usted tenga este capítulo en su mente, me promete que lo va a tener en su mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de ¿quién? De los hijos de Amón. ¿Y qué más? Y vino y sitió ¿a quién? A Rabá. Diga conmigo: dos pueblos paganos, dos pueblos idólatras, dos pueblos igólatras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas David, ¿dónde se quedó? ¿A dónde estaba David? Mientras tanto que todo el mundo estaba peleando, él estaba con aire acondicionado en Jerusalén. Listo. Y la destruyó. Pero mire lo que dice el verso 2. Mire lo que dice: y tomó David la corona que estaba encima de ¿quién? De la cabeza del rey de Rabá. ¿Y qué más? Y la halló peso de un talento de oro. O sea, la halló ¿qué? Valiosa. Pero no solamente valiosa, dice la palabra de Dios, y había en ellas piedras preciosas. ¿Y qué aconteció? Fue puesta en la cabeza de David. En este momento David abrió una puerta para que Satanás entrara y lo pusiera con una gloria terrenal. ¿Sabe quién edificó esta corona? Manos paganas. ¿Sabes qué significa Rabá? Significa grandeza, significa grande. ¿Sabes qué? Cuando David colocó esta corona sobre su cabeza, enseguida se discernió el pensamiento de su mente. Voy a mirar qué tan grande es el ejército de Israel. Voy a mirar cuánto es mi poderío. Voy a mirar cuánto es mi fuerza. Se le olvidó que Dios le había dicho que no era con ejército ni con espada, sino con el poder de su palabra. Se le olvidó que era Jehová quien peleaba por su pueblo. Se puso la corona pagana de engrandecimiento, de gloria del hombre. Desechó la corona que Dios había forjado para él. Y se le olvidó que la gloria no es del hombre, sino de Cristo, de Jehová, quien es quien pelea por nosotros. Querida iglesia, nuestras coronas no son deseables para este mundo. Nuestras coronas no son bellas, porque la corona de la iglesia es una corona de espinas. Y la corona de la iglesia no tiene perlas preciosas aquí en esta tierra. ¿Sabes cuáles son las perlas preciosas de la corona de la iglesia? Cada una de las almas que tú te ganas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra corona no es corruptible, nuestra corona es incorruptible. Por eso, querida iglesia, no puedes desear este mundo, ni su fama, ni su gloria, ni los deseos de la carne, porque tu corona no pertenece a esta tierra. Tu corona pertenece a la ciudadanía del cielo. ¿Sabes qué me decía Dios?
y la iglesia se está poniendo coronas de Rabá. ¿Qué pensamientos estás dejando que entren en tu mente? ¿Qué coronas te estás poniendo? A David no lo obligaron a ponerse esa corona. David decidió ponérsela. David la tomó para él porque la vio más valiosa de la que él tenía. Le llamó la atención el peso del oro y las perlas preciosas. Las cosas de este mundo brillan mucho por fuera, pero son pudrición por dentro, iglesia. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Él pensó que en su cabeza podía estar una corona incorruptible, y no se dio cuenta que al tomarlo del mundo abrió una puerta abierta para que Satanás entrara y matara y destruyera. ¿Qué coronas te estás poniendo sobre tu cabeza? Que está dándole autoridad a Satanás para destruir a tu familia. ¿Qué coronas estás dejando que se pongan sobre tu cabeza, que están dándole autoridad al enemigo para acabar tu vida? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Quieres fama? ¿Quieres gloria? ¿Quieres aplausos? ¿Quieres like? ¿Qué quieres? Porque si todas estas coronas están sobre tu cabeza, te puedo asegurar que se generarán batallas que terminarán en derrotas. Nuestras coronas no son agradables delante del mundo. ¿Sabes? A mí me estaba pasando algo con las redes sociales. Me estaban escribiendo mucho, invitando mucho. Y llegó un tiempo en que Dios me dijo: quiero que te metas conmigo a solas, y no quiero que abras tu celular, ninguna clase de red social ni nada. Quiero que te desconectes tanto tiempo. Y yo enseguida pensé y dije: Señor, yo estoy moviendo las redes sociales, alma con espíritu, ¿verdad? Señor, para impactar el mundo, Señor, para ganar almas, para llegar un mensaje de salvación. Las redes sociales están llenas, Señor, de cosas paganas y malas. Yo soy la salvadora de las redes sociales. Diga conmigo: ay, Dios discierne los pensamientos. ¿Y sabes qué me dijo Dios? A ti no te llevan las redes sociales a predicar, te llevo yo. Tu fama no la extiende las redes sociales, tu fama la extiendo yo. Y te voy a asegurar algo, Natalie: tú apagas las redes sociales durante este tiempo y vas a tener el doble de seguidores que durante todo el tiempo que tú estabas allí gestionando. Y sabes, en ese tiempo me empezaron a entrar llamadas de Los Ángeles, de California, de Estados Unidos, que no me entraron cuando yo mismo me estaba declarando fama. Dígale a la persona que está a su lado: ¿qué intenciones tienes en tu pensamiento? Disciérnelo. Entiende que no son las redes sociales. Entiende que no es tu capacidad. Entiéndelo. No eres tú, es Dios quien quiere hacer la obra. Es Dios quien quiere levantarte. Por eso quítate esas coronas y ponte la corona de las espinas del Señor Jesucristo. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Dígale a la persona que está a su lado: ¿qué coronas has dejado poner sobre tu cabeza? Comienza a examinar qué coronas has dejado poner sobre tu cabeza, que te están generando conflictos. Y con esto terminamos. ¿Cuánto tienen calor? ¿Se acuerda que le dije que recordara el texto bíblico que le di? ¿Cuál era el texto bíblico? Que mientras tanto que todo el ejército de David estaba ¿dónde? En la batalla. ¿Dónde estaba el principito? Ahora pregúntale a la persona que está a su lado y dígale: ¿tú sabes qué estaba haciendo el principito?
sabes qué estaba haciendo el rey. Mientras tanto que todos estaban en la batalla, ¿sabes qué estaba haciendo el rey? Diga conmigo: las concupiscencias del corazón. Cuando tú eres ocioso y no estás en el lugar correcto, le abres puertas a Satanás y a tu propio corazón para llevarte a pecar. ¿Sabe dónde estaba David? Los niños, por favor, tápense los oídos. David estaba haciendo chucuchucu con Betsabé. ¿Sabe qué está haciendo David? Estaba teniendo relaciones íntimas con una mujer que no le pertenecía. No solamente le quitó la corona a Rabá, sino que también le quitó la corona a Uzías. Porque la palabra de Dios dice que la esposa es corona de su marido. Y antes que Satanás pusiera los pensamientos del censo a David, David ya había tomado 2 coronas que no le pertenecían. En el verso primera de Crónicas, capítulo, allí está. Usted lo puede ver allí. Perdón, está en Samuel. Busque Samuel. Samuel, verso 11, mira lo que pasó. Mientras tanto, Crónicas es una extensión de los libros de Samuel y de Reyes. ¿Sabes? Mientras tanto que allí estaba, segunda de Samuel 11, estaba el ejército peleando la batalla. David se quedó en la casa. ¿Y sabes qué me dice la palabra de Dios? Allí está David y Betsabé. ¿Sabes qué pasó con ellos? Resulta que esta mujer estaba bañándose en la terraza de su casa, desnuda. Y como David no estaba haciendo la tarea que tenía que hacer, no estaba en el lugar que tenía que estar, él tenía que estar en la guerra, sino que se quedó dormido en su casa. Y como no discernió el pecado que había dentro de su corazón, el deseo sexual que había dentro de su corazón, apenas vino Betsabé, dice que él no dudó en llamarla, meterla en su casa y tener relaciones sexuales con ella. No dudó un segundo en pecar. Pero no solamente eso, dígale a la persona que está a su lado: todo lo que tú haces en el secreto. Dígaselo fuerte con voz de mando como profeta y dígale: todo lo que tú haces en el secreto, diga, tarde que temprano sale a la luz. Diga conmigo: porque todo lo que se hace en el secreto tiene batallas fallidas en el externo. ¿Sabes? David dejó embarazada a aquella mujer. Y al enterarse que había quedado embarazada, ¿sabes qué hizo? Mandó a matar al esposo de esta mujer. ¿Para ocultar qué? Su pecado. ¿Para ocultar qué? Su concupiscencia. Una batalla externa fallida por un conflicto interno no manejado. ¿Sabes qué hizo Dios? Mira la batalla que pasó con David. Y por eso con esto quiero terminar. Ten cuidado de no discernir las batallas que tú mismo estás ocasionando. Ten cuidado, iglesia, porque puedes acarrear una maldición para toda tu familia por estas cosas. Mira lo que pasó. Capítulo 12, verso 10. Por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese ¿qué? Tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu casa misma, y tomarán tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con mujeres a la visión del sol. Mira lo que dice el 12: porque lo que tú hiciste en el secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol.
Diga conmigo, ay, 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 ay. Ten cuidado con lo que haces en el secreto. No sea que estés generando una batalla que perjudique a toda tu familia. ¿Sabes cuál es el peligro de esto? Que tú eres avergonzado frente a tu enemigo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás se te ríe en la cara y te dice: ¡ja, ja! Yo no le puse la batalla, él solito la creó y él solito se destruyó. Terminas estando avergonzado delante de Satanás por no cuidar lo que está en tu alma, lo que está en tu mente y lo que está en tu corazón. Dele ese fuerte aplauso a Papá Dios. ¿Hemos comprendido el mensaje? Ahora quiero que te evalúes. Número 1, ¿cuáles son esos impulsos que has hecho que te han metido en batallas? Número 2, ¿cuáles son esos pensamientos que has dejado abarcar en tu mente que te han metido en batallas fallidas? Número 3, ¿cuáles son las concupiscencias dentro de tu corazón que te están ocasionando batallas? Ahora quiero que te pongas sobre tus pies y quiero decirte algo. Por allí por Instagram, ¿verdad? Hay un meme de un señor que ora y le dice: Señor, bórrame de la lista de tus grandes guerreros. ¿Cuándo han visto ese meme? Es más, lo postean y yo he visto que lo comparten. Y dicen: Señor, quítame de la lista de los grandes guerreros, porque es que tú todas las batallas me las pones a mí. Pero ¿sabes qué pasa con estas batallas internas que tú mismo te armas? No te dan la insignia de un guerrero valiente de Dios. Estas batallas no te hacen un gran guerrero. ¿Por qué? Porque no son batallas que Dios te mandó a pelear. Por lo tanto, no tienen galardón alguno si vences. ¿Sí me hago entender? Pero fíjate algo. Pero si tú no las ocasionas, pero si tú dejas que Dios te guíe, pero si tú vences los pensamientos de tu mente, pero si tú vences las concupiscencias de tu corazón, hay un galardón para eso. Si tú vienes y trabajas en tu interior. ¿Sabes? Número 1, cuando tú dejas tu emoción a un lado, cuando tú dejas tus impulsos a un lado y te sometes a la voluntad de Dios, dice Romanos 8:14 que nos volvemos hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que todos los que somos guiados por el Espíritu somos llamados hijos de Dios. Cuando tú decides no hacer amistad con el mundo y decides hacer amistad con Dios, te vuelves amigo de Dios. Santiago capítulo 4 verso 4 dice la palabra de Dios: el que se hace amigo del mundo es considerado enemigo de Dios. Por lo tanto, el que es enemigo del mundo se hace ¿qué? Amigo de Dios. Y si tú decides vencer las concupiscencias de tu corazón, dejarlas a un lado, sacar el pecado, trabajar con la ira, con el enojo, con las envidias, los celos, la pornografía, la prostitución, la masturbación, el adulterio, todas estas cosas, el robo, el chisme, la contienda, la mentira. Si tú dejas todo esto a un lado y lo vences, no solamente eres hijo de Dios, no solamente eres amigo de Dios, sino que te vuelves discípulo de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16:24, dice: porque el que no se niega a sí mismo y toma de la cruz no puede
ser mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces, querida iglesia, tenemos un mayor galardón cuando decimos evitar estas batallas. ¿Y cuáles son esos galardones? Que te vuelves hijo, que te vuelves amigo, que te vuelves discípulo de Dios. Y es mucho mayor esos títulos que el título de guerrero. Entonces decide, iglesia. Yo sé que esta enseñanza no es de muchos aplausos, pero te estoy dando una enseñanza que puede hacerte cambiar tu vida y te puede llevar hacia la victoria. Así que quiero que levantes tus manitos al cielo.